Buenos días, en la sección de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los residuos sólidos. Como habíamos mencionado en otras secciones, la gestión integral de los residuos o se debe hablar de un sistema de gestión integral de los residuos en los municipios para poder prestar un servicio integral que incluya todas las etapas de los procesos que están asociados a todo lo que tiene que ver con la gestión, desde la sensibilización, y la identificación, sensibilización, pasando por recolección, transporte, almacenamiento, presentación de los residuos para aprovechamiento y disposición final. En esta línea, o en esta sección, vamos a revisar ese primer punto, ese punto de identificación de los residuos. En este sentido, vamos a revisar cuáles son las entradas en el sistema de gestión, cuál es la fuente de origen de los residuos, la composición y la cantidad, determinar lo que nos va a permitir posteriormente determinar qué se puede aprovechar y qué no, para establecer los tratamientos. Necesario siempre identificar y conocer los actores e involucrarlos en cada una de las etapas. Antes de iniciar, vamos a revisar qué son los residuos o la definición de los residuos sólidos. La definición clásica, que ya no se utiliza, es la definición de basura o desecho, y se entendía como todo material o sustancia sólida o semisólida, de origen orgánico o inorgánico, putrescible o no, proveniente de diferentes actividades, domésticas, industriales, comerciales, institucionales, etcétera, que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se incorporan al ciclo económico y productivo y requieren de tratamiento y disposición final, y por lo tanto generan costos de disposición. Les repito, esta definición ya no es utilizada. Así, en los inicios, en otras secciones habíamos hablado de la palabra basura. A partir de este momento hablaremos solo de la definición de residuos sólidos. Nos definiremos a residuos sólidos en lugar de basura. La definición jurídica de residuos sólidos, implementada en el decreto 1713 del 2002, posteriormente modificada por el 838 del 2005, nos habla de que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso del bien de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales de servicio, que el generador abandona, rechaza o entrega. Ojo, que son susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se definen en aprovechables y en no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. El decreto 2981 de 2013, que modificó el 1713 del 2002, nos habla de que el residuo nos define los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables. El residuo sólido aprovechable es definido como cualquier material, objeto o sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. El residuo sólido, entonces, no aprovechable es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. ¿Cómo se define o cuál es el marco jurídico del residuo sólido en otros contextos? En Europa, por ejemplo, la guía 75442 de la Comisión Europea nos habla de que el residuo sólido es un objeto movible, el cual su dueño desecha o desea desechar o debe desechar. Y en Estados Unidos la definición habla de cualquier basura, desperdicio, incluso lodos, provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, agua potable o sistemas de control de emisiones, o cualquier otro material descartado, incluyendo material sólido, líquido, semisólido, gases. Miren que hay una diferencia importante con la definición colombiana. Contenidos resultantes de operaciones industriales, comerciales, mineras, agrícolas y de actividades comunitarias, pero que no incluyen material sólido disuelto en aguas residuales o material sólido disuelto en flujos de retorno de irrigación o descargas industriales sujetas a permisos de la sección 1342 del título 33. Tampoco se consideran, 33 o fuente, material nuclear especial o subproducto definido por el Acto de Energía Atómica 1954. Así, podríamos entender que un residuo sólido es una sustancia u objeto del cual su dueño se desprende, desea desprenderse o que está en la obligación de desprenderse.
Es importante entender la diferencia entre residuo y desecho. Básicamente, cuando nosotros hablamos de los residuos, estamos hablando de que estos pueden o no tener un valor económico. Siempre que hablemos de los desechos, estamos hablando de que estos no tienen valor económico. Muchas veces se utiliza la palabra desecho como un sinónimo de basura. Así, el desecho es un residuo no aprovechable. Miremos los diferentes tipos de residuos. Tenemos residuos que se nos generan en el marco residencial, residuos comunales, por ejemplo, como la pava de pasto, industriales y comerciales. De estos residuos podemos encontrar dos grandes diferencias. Unos residuos de características no peligrosas y otros residuos que tienen características de peligrosidad. Usualmente los residuos no peligrosos son potencialmente aprovechables. Hay algunos que nos salen como algunos que pueden ser no aprovechables, pero en su mayoría pueden ser aprovechables. Y los residuos peligrosos, en su mayoría, tienden a ser no aprovechables. No obstante, puede haber alguna recuperación de ciertos elementos de los mismos. Por ejemplo, en las baterías, esa recuperación de plomo o mercurio-plomo, eventualmente los que lo tienen. Entonces pueden haber algunas características recuperables. Y repito, nuevamente dentro del marco de los residuos no peligrosos, la mayoría sí tienden a ser potencialmente aprovechables, pero eventualmente puede salir una proporción de características no aprovechables. Dentro de los residuos domiciliarios, ¿qué tenemos? Residuos orgánicos, como los residuos biodegradables provenientes de la cocina, jardines, materiales potencialmente reciclables, papel, cartón, metal, vidrio, plásticos, textiles, madera, chatarra, a veces sale también. Residuos peligrosos, pinturas, aceites, disolventes, pesticidas, medicamentos vencidos, elementos o partes del carro, mecánicos del carro lubricadas. Desecho residual, una fracción restante después de la separación de esos materiales reciclables o residuos orgánicos. Y algunos residuos peligrosos. Todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con el material papel higiénico, papel sanitario, entra dentro de esos desechos residuales, incluso pueden ser manejados como residuos peligrosos. Los residuos comerciales e industriales, tenemos unos residuos asimilables, comerciales e industriales asimilables, que están asociados a todo lo que proviene de establecimientos industriales o comerciales como restaurantes, hoteles, talleres, con características muy similares a los residuos domésticos. Es decir, nos van a salir material potencialmente reciclable, algunos residuos peligrosos eventualmente, aceite lo mismo, similar, y algunos residuos orgánicos. Tenemos también dentro de estos residuos industriales, por ejemplo, cortes o sobrantes en el proceso industrial, que usualmente tienden a utilizarse dentro del mismo proceso. Están los residuos de la construcción, que son residuos de demolición, escombros y movimientos de tierras, y los residuos del sector minero, como algunos lodos, algunos recipientes, donde se utiliza material que es utilizado en la extracción del elemento que se requiere, por ejemplo, algunos explosivos, algunas cunetas donde se trabajó, se guardó mercurio, etc. La mayoría tienen un carácter de peligrosidad en esos residuos mineros. Los materiales complejos o compuestos tenemos muchos. Tenemos empaques complejos y compuestos como el Tetra Pak, que están compuestos de más de un material que no se pueden separar previamente a ser desechados. Se conocen como materiales complejos o compuestos. Artículos complejos o compuestos. Entonces aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con, nuevamente, son artículos que tienen distintos empaques compuestos de más de un material. Un zapato, por ejemplo, si uno ve un zapato, tiene cuero, tiene partes metálicas, tiene tela, tiene espumas en algunas ocasiones, plástico, entre otros, sandalias, piezas de electrodomésticos, automóviles o motores. Entonces, estos son artículos que no pueden separar no se pueden separar sus diferentes materiales antes de ser desechados, antes de ser presentados para la recolección. Y los residuos peligrosos, que son aquellos que presentan ciertas características de peligrosidad, tóxicas, infecciosas, combustibles, que presentan chispa, punto de inflamación superior a 60 grados centígrados, inferior a 93 grados centígrados, inflamables, ya sea gases, líquidos o sólidos, que tienen ciertas características. Por ejemplo, los gases se consideran inflamables cuando a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión arden con 13% o menos de aire. Líquidos, cuando tienen un punto de inflamación menor a 60 grados centígrados, con excepción de algunas soluciones acuosas con menos de 24 grados de alcohol. Sólidos, que a 25 grados centígrados y una atmósfera pueden producir fuego por presión, por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas. Y volátiles, aquellos que tienen una presión de vapor superior a 78 milímetros de mercurio a 25 grados centígrados, una constante de Henry mayor a 10 a la menos 5 atmósferas por metro cúbico mol. No los quiero, digamos, confundir con esos datos, iguales son fácilmente identificables
aquellos que son de características volátiles. Corrosivos, que tienen un pH inferior a 2 o mayor a 12.5, y reactivos, que son aquellos que reaccionan sin ninguna detonación. Y están finalmente los radioactivos. ¿Cómo saber que determinar si es un residuo peligroso o no? Sencillo. Podemos evaluarlo con base al conocimiento sobre los insumos o los procesos. Usualmente, si las materias primas están identificadas como residuos peligrosos o los procesos asociados involucran residuos peligrosos, pues el residuo seguramente va a tener algún grado de peligrosidad. Hay alguna lista donde ya están incluso residuos peligrosos, entonces está la 4741 del 2005, del decreto 4741 del 2005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial en ese entonces, las listas de Basilea, las listas de la EPA, el catálogo europeo de residuos, que es muy usado y más adelante van a poder ver cómo se utiliza. Incluso el mismo título de tabla F71 del RAS en su versión anterior. Por medio de una caracterización físico-química del residuo, entonces eventualmente si uno no sabe realmente de dónde proviene y demás, pues habría que hacer análisis de laboratorio para evaluar esas características de toxicidad, volatilidad, etcétera, entonces que vimos. ¿Cómo lo definimos entonces? Entonces es un residuo que presenta alguna característica de peligrosidad, si pertenece a una de esas listas de tipos específicos de residuos, o si está incluido en listas de residuos generados en procesos específicos, o si contiene sustancias definidas como peligrosas. Eso se define como un residuo. Esos residuos, por lo tanto, deben ser manejados por separado de los residuos ordinarios y tienen un control mucho más estricto que los residuos ordinarios. Controles en emisiones, en agua, en inactividad, hay que inactivar los principios activos de los mismos, entre otros. Importantísimo recordar que todo generador, especialmente residuos peligrosos, es responsable de sus residuos desde que lo genera hasta su disposición final. Más adelante ustedes podrán ampliar un poco más el tema, o en otras secciones se ampliará un poco más el tema de residuos peligrosos.